Este seminario es el tercero de una serie de seminarios que hemos realizado sobre la Grounding Theory, sobre la visión de la Grounding Theory de la enfermera Juliet Corbin. En los dos primeros hicimos una introducción a los fundamentos básicos de su punto de vista en la Grounding Theory, y en este tercer seminario vamos a abordar cómo trabajar esta estrategia analítica con una herramienta informática. En este caso va a ser MassQDA, y ese va a ser el núcleo del desarrollo de la charla de esta tarde. Pues voy a abrir los micrófonos a todos, por si alguien quiere por micrófono hacer alguna pregunta, o bien por el chat puede hacer cualquier pregunta. Lo ideal sería que, si tenéis cualquier duda, me pararais y la comentásemos en el momento. No es necesario esperar a que finalice la sesión, ¿de acuerdo? Ahora ya tenéis los micrófonos abiertos y voy a contaros un poquito más en qué va a consistir la sesión de esta tarde. Bien, aquí tenéis los contenidos que vamos a abordar. Vamos a hablar en principio del diseño de la investigación en Grounding Theory y en concreto de la herramienta del paradigma que tratábamos la semana pasada en la sesión anterior. Si os interesa podéis consultar en la página de recursos los vídeos de las dos sesiones anteriores y la documentación que pusimos. Del mismo modo que el vídeo y la documentación de esta sesión estarán disponibles en breve en esta página. Segundo punto que trataremos son las dos herramientas del análisis propiamente dicho, los códigos y los memos en el programa MassQDA. Y luego trataremos los diagramas o las diferentes formas de representación gráfica que el programa MassQDA nos proporciona de un modo muy sencillo. Y finalmente la idea de matriz cualitativa que el programa MassQDA nos va a ayudar a generar, pues yo diría que de un modo excelente, ¿de acuerdo? Para hacer la práctica de esta charla, para que podáis ver cómo funciona el programa, he elegido un proyecto de investigación de Anselm Strauss y de Juliet Corbin que realizaron en el programa MassQDA. Entonces va a ser interesante ver cómo Juliet Corbin se movió con el programa y llevó sus entrevistas, hizo sus datos, sus códigos, sus memos, etcétera. Y os he puesto aquí en la diapositiva el enlace desde donde podéis descargar el proyecto de ejemplo en MassQDA realizado por Juliet Corbin con fundamentos de la Grounding Theory, que va a ser el ejemplo que voy a utilizar en la presentación de esta tarde, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al primer punto de la presentación, la importancia del diseño. Sí que es importante el diseño, también en Grounding Theory. Es un diseño evolutivo, que evoluciona, abierto y flexible, ¿de acuerdo? Y nuestra propuesta es la herramienta del mapa del diseño, que va a permitir estructurar el paradigma que tanto Strauss como Corbin desarrollaron para sus trabajos, en diferenciación de las familias de codificación de Barney Glasser, ¿de acuerdo? Sabéis que en Grounding Theory hubo una separación epistemológica en forma de entender la generación de conocimiento, entonces cada uno funciona con algunos ligeros. En esta charla nos centraremos en la forma de trabajar de Juliet Corbin. Aquí tenéis una frase que podéis encontrar en uno de los memos del proyecto de investigación. Si os parece, vamos a leerla todos juntos. Sería: "Working from my personal experience, professional training and the literature, I know that arthritis is certainly not the only cause of pain." Entonces, en esta frase en concreto, Anselm Strauss nos está diciendo que a la hora de diseñar su investigación, influye o se ve afectada su experiencia personal, su aprendizaje profesional y la literatura
que tiene conocimientos sobre la enfermedad de la artritis. Entonces, para desarrollar esta información, mi consejo al principio sería que diseñaseis un paradigma para abordar, aunque estéis trabajando inductivamente en vuestras investigaciones, lo ideal sería desarrollar un paradigma, una tabla, un esquema, como por ejemplo el que os he trazado yo en la parte inferior de la diapositiva, donde en esta tabla iríais introduciendo en la columna de la izquierda las evidencias que vais encontrando, por ejemplo, en las entrevistas de enfermos y enfermas con artritis, vais poniendo los segmentos y luego tenéis las condiciones de la experiencia del dolor, ¿de acuerdo? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué se tiene dolor? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuándo se tiene dolor? ¿Cuál es la duración? Si es un dolor crónico, si es un dolor intermitente, si es un dolor puntual, también tendríais que desarrollar ahí esas dimensiones y esas propiedades de la condición. ¿Cómo es el dolor? Si es leve, moderado, severo, ¿dónde, en qué parte del cuerpo se localiza el dolor? Entonces, tendríais que clasificar vuestras evidencias, que como decía, que están a la izquierda, en esta tabla, en este paradigma, dependiendo de todas estas circunstancias, condiciones del dolor. Pasaríamos a continuación a las acciones e interacciones que el dolor provoca, si hay un alivio, si hay un aumento, cuál es la causalidad de ese alivio o de ese aumento, bajo qué tratamiento, bajo qué circunstancias, ¿entendéis? Estamos desarrollando un paradigma, un esquema analítico que nos va a servir en nuestra investigación. ¿Y cuáles son las consecuencias, las percepciones que se tiene sobre el dolor? En la columna correspondiente a la interpretación del analista, lo que introduciríamos sería nuestros memos, nuestras propias reflexiones al respecto, y finalmente en la parte derecha del paradigma, la idea que iría sería el concepto. Cómo todo el desarrollo de condiciones, acciones y consecuencias podéis integrarlo en un concepto explicativo que lógicamente emerge a partir de la información que habéis registrado en esta tabla. Es decir, volvemos al principio de la diapositiva. Hay que hacer un diseño. El paradigma es la herramienta que Corbin propone, donde se van a registrar condiciones, acciones y consecuencias, pero está bien tener esta estructura al principio de la investigación porque podemos focalizar nuestro trabajo analítico y en este caso en el programa MassQDA. Por tanto, esta estructura se debería poder transponer a la herramienta informática. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente punto que vamos a tratar esta tarde sería el análisis. Una vez que tenemos la estructura, lógicamente tenemos nuestros datos y los llevaríamos al programa, en este caso MassQDA. Es interesante porque es un sistema jerárquico de codificación donde podéis ir desarrollando todo vuestro sistema de códigos. Interesante también por las diferentes formas de organizar los elementos analíticos como los códigos mediante una clave cromática. El dolor podría ir reflejado con códigos en rojo. Las situaciones que alivian el dolor podrían ir reflejadas en un color azul, por ejemplo, y podéis crear todo un sistema interpretativo en base a este esquema cromático que el programa tiene. Por supuesto, también podéis hacer codificación en vivo. ¿Qué es un código en vivo? Procedería comentar ahora. En teoría fundamental, en Grounded Theory, se considera muy importante aquellas palabras que dicen los participantes de la investigación y que nosotros utilizamos tal cual las dicen como códigos. Normalmente son palabras clave que condensan significados, jerga, términos propios de cada grupo social. Por ejemplo,
Si estamos trabajando en sanidad, habrán diferentes términos específicos de este colectivo profesional que se aplican en situaciones, en este caso, de dolor. Entonces, cuando entrevistéis a un profesional de la salud o de los cuidados, pues entonces va a utilizar unas palabras técnicas propias. Es interesante, mediante la codificación en vivo, registrar todos estos términos en este sistema de codificación que os estaba comentando. Tengo una estrategia prospectiva que también es recomendada por la Grounded Theory, una estrategia exploratoria al principio de la investigación, ¿de acuerdo? Que consistiría en realizar un análisis de contenido cuantitativo, calcular la frecuencia de las palabras que se dicen en esos datos, en esas entrevistas, por ejemplo, y a continuación codificarlas automáticamente. Con el uso de un programa informático, esta estrategia que recomendaban Glasser y Strauss, porque procedía de la escuela de Chicago, en concreto de Berelson, es muy útil en este tipo de programas porque en pocos minutos podemos tener el análisis prospectivo exploratorio que nunca sustituye la ejecución manual, pues podéis, como decía, en pocos minutos tenerlo resuelto, ¿de acuerdo? Y finalmente tenéis todo un sistema de cálculo de frecuencia de codificación y gráficos de codificación y representaciones gráficas en el programa MassQDA. Si os parece, vamos a darle un vistazo al programa, a ver el aspecto que tiene. Tengo aquí preparado el programa MassQDA. Es un programa muy sencillo de manejar. La estructura es como cualquier otro programa de este tipo, de análisis de contenido cualitativo. Fijaros que tiene 4 ventanas principales, 4 zonas de trabajo. Tenemos aquí en la parte superior izquierda todo el sistema de codificación. Repito, esto es un proyecto de Corbin que codificaron y utilizaron con MassQDA. Aquí tenéis todo el sistema documental de documentos del proyecto. En la parte izquierda inferior tenéis el sistema de codificación jerárquica que os comentaba. Y en la parte derecha superior tenemos la ventana de visualización de documento del dato. Si cambio a otra entrevista, cambia el dato que tengo, ¿de acuerdo? Podéis ver en esta zona de visualización como aquí tenéis los segmentos en forma de corchete y tenéis la codificación que se ha ido aplicando a cada uno de los segmentos, incluyendo el sistema de anotaciones analíticas o memos, ¿de acuerdo? Finalmente aquí tenéis la ventana de segmentos recuperados, es decir, cuando activo determinados documentos y activo determinados códigos, lo que el programa me recupera son los segmentos que cumplen la condición que estamos haciendo. Si os parece, podemos activar uno de los documentos, por ejemplo, esta entrevista. Fijaros que le he dado el botón derecho, le digo activar, se pone en rojo, la entrevista está activada. Y ahora, por ejemplo, podríamos activar, pues, en el sistema de códigos, una serie de ellos. Entonces nos aparecen los segmentos que cumplen la condición. Es decir, en esta entrevista, respecto a estos códigos, ¿cuáles son las evidencias que nos proporciona? Aquí las tenéis, las evidencias. Estábamos hablando hace un momento de la posibilidad exploratoria inicial de combinar el análisis de contenido cuantitativo, calcular la frecuencia de las palabras y luego realizar una codificación automática para explorar qué es lo que hay en el discurso de unos determinados participantes. Por ejemplo, ya que tengo activado este documento, voy a realizar
el cálculo de la frecuencia de palabras con el módulo maxdictio de maxQDA, digo frecuencia de palabras, le digo que sea solo en los documentos activados, el tamaño que sea superior a 3 letras para evitar artículos, preposiciones y conjunciones, que aplique una lista de exclusión. ¿Qué es una lista de exclusión? Precisamente aquellas palabras que no queremos que cuente. Artículos, conjunciones, preposiciones, etcétera. ¿De acuerdo? Y en clasificación vamos a dejarlo tal cual porque solo es un documento, vamos a decirle OK. Y en un momento podéis comprobar cómo me ha calculado la frecuencia de todas las palabras de esta entrevista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quisiéramos excluir alguna de estas palabras para futuras búsquedas, por ejemplo, that, os recuerdo que el ejemplo como se ha hecho por Corbin y Stroud está en inglés, la información. El programa maxQDA podéis ver que está en español, pero los datos salen en inglés. Como os decía, si quisierais excluir esta partícula del lenguaje, simplemente haciendo doble clic, se me ha marcado aquí y ya quedaría excluida para futuras recuperaciones de análisis de contenido cuantitativo. Pues bien, si quisieseis, por ejemplo, unos determinados resultados que queréis, experiencia, Vietnam, Inca, explorarlos, lo que haríamos sería seleccionarlos en la tabla de resultados de frecuencia, la podéis ver aquí ordenada de mayor a menor, y lo que haríamos sería decirle al programa pues, que cree un índice que con estas palabras. Entonces el programa me ha creado un índice con en el documento las palabras que yo le he pedido y simplemente seleccionaría en el índice las que quiero codificar automáticamente. Entonces, por ejemplo, le diría, el entrevistado está rememorando, recordando, entonces le diríamos al programa, fijaros en los iconos que hay aquí arriba, autocodificar los resultados con un código que esté ya marcado o codificar automáticamente con un nuevo código. Le introduciría el nombre del código, recuerdos participante, y aquí podéis elegir la clave cromática que os comentaba. Podéis introducir una anotación o un memo al respecto de este código que explique un poco más la información. En este caso podemos decir recuerdos participante experiencia. Y ya lo tenéis, simplemente hay que darle OK. Me confirma el programa que el segmento lo voy a crear en todo el párrafo donde la palabra recuerdo, remember, se encuentra. Le voy a decir que lo codifique y automáticamente ha creado 40 segmentos. No pretendemos en esta explicación que sea el aprendizaje de un proceso informático. Solo es poner en evidencia lo rápido que puede funcionar un programa para hacer una exploración del material. Me he ido al módulo de maxdictio, de análisis de contenido cuantitativo, le he dicho calcula la frecuencia de las palabras, he seleccionado las que me interesan, he creado un índice con ellas y a partir de ese índice he realizado una codificación automática, ¿de acuerdo? Y ahora mismo tengo 40 segmentos en el nuevo código que podéis ver aquí en el sistema de codificación. Si quisierais moverlo a cualquier punto del sistema, fijaros con el ratón cómo lo voy a arrastrar. Es realmente un proceso muy sencillo. A ver, un segundo. Sí, está comentando Marisa que tenéis los micrófonos abiertos durante el curso. Entonces todos los compañeros os están escuchando cualquier ruido que hacéis o cualquier cosa que decís. Entonces el micrófono se os ha abierto para que podáis hacer preguntas si lo consideráis por el micrófono
o simplemente sería que intentaseis ser silenciosos para no molestar al resto del grupo. Gracias por el comentario. Sí, Olga también lo estaba comentando. Muy bien. Bueno, pues ahora ya todos, y además aquí tengo en el panel quién es el que está haciendo el ruido. Así es que no me hagáis decir nombres a mitad de la clase, que puede ser peor. Bien, estábamos hablando del sistema de codificación en MassQDA y de esta posibilidad exploratoria de combinar análisis de contenido cuantitativo y también la posibilidad de la codificación automática. Habéis visto que es realmente muy sencillo. Vamos a continuar explorando las posibilidades del programa, ¿de acuerdo? Y fijaros que respecto a la clave cromática os he puesto en un memo cómo Corbin va clasificando cromáticamente su codificación. La experiencia del dolor los pondré en rojo, en un azul grisáceo las experiencias en la guerra, en un anaranjado los sucesos antes de la guerra, en un azul oscuro los sucesos después de la guerra, la idea de supervivencia en verde, etcétera, etcétera. Como podíais ver en nuestro sistema de códigos en el programa, esta clave se estaba aplicando. Fijaros que, no sé si se aprecia bien en vuestros monitores, pero cada uno de los códigos tiene una indicación cromática a lo que la autora había comentado en un memo. ¿De acuerdo? Los tiene registrados. Podríais, por ejemplo, abrir en notas, el administrador de notas, y aquí tenéis toda la información sobre el proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis todos los detalles que he ido introduciendo. Fijaros cómo es muy importante la idea de memo en Strauss y Corbin y cómo van describiendo todas las ideas y todas las circunstancias que les aparecen. ¿De acuerdo? Está muy poblado de estos desarrollos interpretativos. Bien, seguimos con nuestra charla y vamos a pasar precisamente a esto que estábamos comentando también, al sistema de clasificación de los memos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un pequeño ejemplo a la izquierda, un ejemplo de un memo que elabora el paradigma, es decir, Strauss, Corbin han desarrollado un memo donde encontraréis información en el proyecto de las relaciones entre las condiciones, las acciones y las interacciones y las consecuencias, ¿de acuerdo? Es un documento muy interesante porque es no ya un manual de un programa informático, no es un libro sobre Grounding Theory, sino que viene el propio trabajo analítico, aunque sea en un proyecto piloto pequeño de estos dos autores, ¿de acuerdo? Como viene a decir aquí, tras meses de recoger datos y realizar una inmersión en las historias del dolor de los otros, de los demás, lo que hay es una historia global en conjunto sobre el dolor para ser contada. Yo pienso que la historia es algo que sucede, el dolor es una experiencia difícil, a menos que el dolor sea muy suave y de una corta duración. Entonces, a partir de esta frase, Corbin y Strauss desarrollan esta clave que tenéis aquí también a la derecha, para ordenar y clasificar los memos, las anotaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podéis ver que los memos identificados con una T serán los teoréticos, los que tienen una M son los metodológicos, los que tienen una L son los vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A partir de ahí también, pues claro, clasifica en colores estas anotaciones, estos memos, y podéis ver pues memos contextuales en rosa, memos resumen, memos exploratorios,
un memo más comprensivo, más amplio, un memo integrativo, cómo los van ordenando. Como antes os estaba comentando, os los voy a mostrar en el programa, ¿vale? Y aquí es donde tenéis, pues precisamente, esta clasificación que los autores hacían por los tipos. Vamos a darle que los ordene por la columna. Tenéis una serie de literatura, tenéis una serie de información clasificada, metodológica, por los colores en rosa, un contexto de los autores. Claro, también es un poco evidencia, fijaros que en el sistema de codificación hay literatura sobre, en este caso es sobre la guerra de Vietnam. Entonces, fijaros también que Corbin y Strauss han hecho una revisión de la literatura. Esto podría resultarnos chocante a algunos de nosotros, pero es cierto. La idea de inducción analítica sin considerar la literatura, pues es una idea un poco primitiva respecto a la concepción moderna de la Grounding Theory. Tenéis que entender que tenéis una sensibilidad teórica y es importante también la literatura. Va a influir en la composición que tenéis, ¿de acuerdo? Vamos a continuar explorando el proyecto. Fijaros también que hay una serie de diagramas en el programa MassQDA. Hay muchas herramientas de exploración que ahora voy a mostraros. Por ejemplo, tenéis el visualizador de la matriz de códigos que explora la concurrencia en un determinado documento. El visualizador de las relaciones de código, que lo que hace es cruzar en filas y columnas el sistema de codificación, indicando los nodos o los puntos donde hay una mayor concurrencia o cruces de información relevante. Y luego tenéis una herramienta más potente de crear mapas conceptuales, que es MaxMapas, donde vais a poder trazar toda la estructura de diagramas, de representaciones gráficas de esos conceptos que están emergiendo. Vamos a dar un vistazo en el proyecto de ejemplo que estamos trabajando y vamos a ver estas posibilidades. Si nos interesa explorar, por ejemplo, tengo activado el participante 1, recordaros que se activaba con el botón derecho. Bueno, pues podemos ver la experiencia en la guerra de Vietnam, la activaríamos también. Os recuerdo que aquí aparecía la posibilidad de obtener los segmentos que cumplen la condición. Pues bien, si quisiésemos este documento explorarlo con las herramientas visuales, fijaros que tenéis una gran cantidad de opciones. Si queremos explorar en este documento cuál es la frecuencia de ocurrencia de todos los códigos relacionados con la guerra de Vietnam, le diríamos visualizador de la matriz de códigos, nos sale un cuadro de diálogo de configuración en el documento, la unidad de análisis que sean los segmentos y solamente para los documentos activados los códigos activados, ¿de acuerdo? Entonces le decimos OK y automáticamente tenemos una herramienta gráfica que lo que nos está ofreciendo es la información, ¿de acuerdo?, de qué códigos son los que más frecuencia tienen. Podéis ver, cuanto mayor es el tamaño de la figura, del círculo en este caso, más frecuencia tiene, y cuando es más pequeño, menor frecuencia tiene. Esto mismo, si lo quisieseis representar con valores numéricos, simplemente aquí tenéis un icono y podríais ver la cantidad de citas que representa. Esta información la podéis capturar, la podéis llevar a un informe, simplemente aquí tenéis la herramienta, el icono que representa una cámara fotográfica, lo llevaríais a un informe
o con cualquier programa para capturar áreas podríais llevarlo. Si lo que os interesa, y vamos a entrar ya a buscar la interrelación entre los diagramas y las matrices cualitativas, es tener una matriz, una tabla, donde estén estas evidencias que se cruzan en este documento. Es muy sencillo. Fijaros que aquí hay un icono que pone matriz de segmento. Simplemente abriríamos Excel y automáticamente nos aparecería nuestro sistema de códigos aquí a la izquierda y las citas del discurso de del participante de la entrevista 1, fijaros que dan como resultado. Esta inmediatez es de gran ayuda y no todos los programas de este tipo tienen estas opciones. Está claro que a partir de esta tabla de Excel podéis y debéis manipularla y hacerla a vuestro interés. Pero ya es un gran paso que exporte tan fácilmente al programa Excel en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo de cruce de información. Por ejemplo, vamos a explorar las relaciones de los códigos unos con otros. ¿De acuerdo? Vamos a decirle visualizador de las relaciones de códigos. Vamos a decirle los códigos activados. Y automáticamente me hace el cálculo y podéis visualizar en esta tabla en columnas todo el sistema de codificación y aquí tenéis en las filas también el cruce del sistema. Entonces daros cuenta de que, por ejemplo, hay una relación directa de concurrencia o importante del patriotismo con el trasfondo familiar del luchador, del soldado en la guerra de Vietnam. ¿Entendéis cómo hay ahí destaca este cruce de información? Con esta barra que tenéis aquí en la cabecera de la herramienta, podéis pasar todo el mapa de cruces de información e ir encontrando aquellas zonas del análisis donde hayan nodos más importantes, más relevantes. Es una herramienta gráfica exploratoria muy importante que os va a ser de gran utilidad. ¿De acuerdo? Finalmente, la herramienta que quería mostraros es Max Mapas, que es la herramienta de mapas conceptuales gráfica que trae el programa. Vamos a darle un vistazo y vamos a ver cómo funciona. Aquí tenéis la primera opción disponible y vamos a darle un vistazo a la herramienta. Este es el aspecto al inicio, ¿de acuerdo? Al inicio de la herramienta podéis crear mapas desde el principio vacíos, en blanco, o podéis crear modelos predefinidos de mapas. En este caso voy a elegir la opción modelo de un caso. El modelo de un caso es una opción que me va a permitir trazar todas las relaciones e interrelaciones que hay en un documento, en este caso en una entrevista. Si queréis explorar gráficamente esta entrevista, lo que vamos a decirle es nuevo modelo de un caso y seguir la información que nos pide el programa. ¿De acuerdo? El programa me está diciendo que arrastre un documento del sistema de documentos a esta zona central. Entonces yo cojo la entrevista y la dejo caer a la zona. Me aparece un cuadro de diálogo, ¿de acuerdo? Y me dice si quiero que aparezcan los memos que hay vinculados a esta entrevista, que presenten los códigos, solo los que están activados, y las codificaciones con una cantidad máxima de 10. Esto en muchas ocasiones es para no saturar
la representación gráfica, ¿de acuerdo? Le digo OK y automáticamente podéis comprobar cómo se ha creado esta representación en la que tenéis en la parte superior todos los memos, las anotaciones analíticas que se han estado utilizando. Simplemente con pasar el ratón por encima de ellas me aparecen, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la representación de esta entrevista. Fijaros que el programa la ha ubicado en el centro del diagrama y luego tenéis una serie de líneas principales que salen de la entrevista, que son los grandes temas de codificación que tenemos representados en la misma. Pero fijaros que las líneas que salen de la entrevista no todas tienen el mismo grosor. Hay hasta 7 niveles de grosor. Lógicamente, los que tengan un grosor más grande, mayor grosor, son las frecuencias de codificación más altas. Entonces, de un vistazo, podéis ver que las vivencias sobre el concepto de enemigo son importantes, las vivencias sobre el camino a la guerra también lo son, la experiencia bélica y el trasfondo familiar o la supervivencia, en las que están en la parte superior del diagrama, son las más representativas. Evidentemente, este diagrama no es un diagrama estático, ¿de acuerdo? Es un diagrama dinámico que está interactuando. Fijaros que tiene un modo para interactuar con vuestro proyecto, está sincronizado. Todo lo que ocurra en el proyecto se transmite y se refleja en esta representación gráfica. Y ya habéis visto lo que hemos tardado en crearlo. Hemos abierto la herramienta, hemos ido a mapas, hay una serie de modelos predefinidos, de código, teoría, concurrencia, modelo, código, subcódigo, segmentos, etcétera. Son como plantillas que ya tenéis creadas para obtener estas representaciones, que lógicamente vosotros podéis cambiar y podéis modificar como os interese. Si así no os gusta, lo podéis modificar. Esto era lo que quería enseñaros sobre las representaciones. Como veis, no sé si os habéis fijado en el menú, hay muchas formas más de explorar visualmente los resultados de nuestro análisis en MassQDA. Yo he destacado estas porque son las que más representativas me parecen, pero hay otras muchas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis otra representación de los diagramas que acabamos de ver. En este caso tenéis la representación sobre el dolor, ¿de acuerdo? Tenéis también toda la representación que tenéis de la trayectoria, las condiciones de la artritis, pues mira, el tiempo, la actividad, las causas que la provocan, la hora del día, la fatiga, etcétera. Pues entonces sería representar de este modo pues vuestra investigación. También hemos visto las matrices y el paradigma, la aproximación. Entonces es muy interesante la posibilidad de seleccionar unos determinados documentos y los códigos que nos interesan y que el programa automáticamente genere estas tablas en Excel. Es fantástico, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este trabajo inicial del programa, nosotros ya configuraríamos nuestra propia matriz, ¿de acuerdo? Vamos a darle un vistazo a otra posibilidad de generar matrices, ¿de acuerdo? Simplemente voy a resetear todos códigos y documentos para que empecemos la práctica desde el principio. Supongamos que debemos volver a explorar la primera entrevista, activamos la entrevista y a lo mejor podríamos querer explorar, pues, vamos a ver el concepto de sobrevivir, a ver si en esta entrevista hay información. Sí que hay información, fijaros que me ha recuperado, ¿de acuerdo? Me ha recuperado 4 segmentos, los tenéis aquí en el visualizador de resultados, en la parte inferior derecha. Entonces, es muy sencillo. Si
quiero representar en una matriz cualitativa el concepto de sobrevivir en esta persona, en este participante, pues simplemente fijaros en los iconos que tenéis aquí. Le doy a Excel y automáticamente me genera esta tabla y evidentemente hay mucha información que puedo quitar en Excel, que no me interesa. Yo recomendaría, por ejemplo, comentario lo quitaríamos, dejamos a qué documento pertenece, el código, cuándo empieza, cuándo termina, el peso que tiene asignado el código dentro del sistema de codificación. El peso de los códigos es una ponderación. Podéis asignar un peso a cada código. Si no lo asignáis, por defecto se asigna la cantidad más alta. En este caso es un 100, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el autor del trabajo, en este caso es Juliet Corbin, fecha de creación, grupo de documentos. Bueno, pues esto si acaso también lo podíais quitar, ¿de acuerdo? Entonces ya se os quedaría el principio de una matriz para empezar a trabajar, en este caso explorando las posibilidades de la primera entrevista, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir trabajando, que ya no nos queda prácticamente nada, ¿de acuerdo? Y esta era pues mi propuesta sobre el programa MassQDA como herramienta útil para trabajar en Grounded Theory, en teoría fundamentada, y que espero que os haya resultado interesante, ¿de acuerdo? Os invito a bajaros la demo del programa y también a bajaros este pequeño proyecto de ejemplo. Entonces, es muy interesante explorar lo que Juliet Corbin hizo ya hace algún tiempo, ¿de acuerdo? Si os parece, si tenéis alguna pregunta, la podemos hacer, ¿de acuerdo? Ahora en la parte final y me vais comentando. Tenéis los micrófonos abiertos si queréis hablar, comentarlo, o bien mediante el chat también existe la posibilidad. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo tienes para utilizar la demo antes de que se desactive? La demo dura un mes, el funcionamiento. A partir del mes, pues ya debes de comprar una licencia. Pero también informaros a los que seáis alumnos de doctorado que hay unas licencias de estudiante de doctorado muy económicas. Podéis utilizarlo por 40 euros durante 6 meses y no sé si el programa completo durante 2 años son unos 100 euros. No es realmente muy caro. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Animaros por los micros y comentar. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Hola, Antonio, Hola, soy Cristina. ¿Cómo estás? Cristina Canaval, ¿qué tal? Disculpadme que os estaba escribiendo ahí, que llegué un poquito tarde y probablemente ya lo has explicado, pero no sé de dónde podemos bajarnos el proyecto de Juliet que comentabas. Sí, lo tienes al principio de las diapositivas, os he puesto un enlace, ¿vale? Aquí lo tienes y mañana, lo más pronto posible, en la página de recursos vamos a colgar estas diapositivas, el vídeo de la charla de hoy y también os voy a poner el enlace claramente para quien le interese. Yo creo que es un documento al menos histórico, no es una investigación bien hecha porque es una práctica, pero me dio mucha curiosidad que lo hiciera Strauss y Corbin y vale la pena darle un vistacillo. Vale, muchas gracias y disculpad que ya os digo, me he tenido que conectar tarde, vengo del consejo de departamento corriendo y ya eran casi 10 minutos pasado del inicio. Perdonad. Sin problema, Cristina. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? ¿Sí? Hola, Tony. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Ángela, te escuchamos todos muy bien. Buenas tardes.
Yo he escrito antes una pregunta, no sé si es que a lo mejor no ha salido, pero bueno, Dímela ahora, la si te pregunta parece. era sobre el sistema de, que realizas de codificación por colores de los memos. Ujú. ¿Eso lo haces previamente Sí, a la utilización o el programa te permite a medida que vas generando memos con una escala de colores, te lo clasifica o lo no. tienes que hacer previamente ese esquema? Es todo completamente manual. Eh, el programa no sabe de estas cosas. Fíjate que esta clasificación de memos que estamos viendo en la pantalla, pues el memo con la leyenda de cada clave lo ha creado Juliet Corbin. Ella es la que ha definido para que lo utilizara en el programa. Originalmente, perdón, cuando tú estás trabajando con el programa, fíjate que el programa no sabe nada de esta información. Tú estás trabajando y le dices, crea un memo, pues entonces el programa no te lo clasifica ni te lo dice. A ver un momentito a ver que me aparezca porque no me está apareciendo. Vale. Problemas de trabajar con dos monitores. Fíjate que cuando yo he creado el nuevo memo, la anotación, pues tú tienes aquí la posibilidad en tipo de elegir estos iconos, pero nadie te va a decir cada uno de ellos lo que son. Tú tienes que crear al principio una interpretación y decir, bueno, pues los que llevan una T serán teoréticos, los que llevan una M serán metodológicos y los que llevan la esquinita en verde pues serán vínculos entre unos conceptos y otros. Pero lo tienes que crear tú, el programa no te lo hace automáticamente. ¿Tenías alguna pregunta más? Pero Dime. sí, pero he visto que en una de las veces que has abierto la presentación se veía en la pantalla de la derecha esa clasificación explicada. O sea, yo entiendo que va seleccionando cada memo que realiza, selecciona si es un memo teórico, si es metodológico. Pero yo lo que pregunto es que si ese esquema está dentro del proyecto, por ejemplo, me parece que lo has visto donde pone Metatext Word Topic, ¿eso se crea automáticamente a medida que lo vas seleccionando? ¿O previamente haces esa carpeta, seleccionas los colores, el tipo de memo? No, lo haces tú previamente, el programa no lo hace. Esa clasificación es la que Strauss y Corbin eligieron para este proyecto. Antes de empezar escribieron un memo donde dijeron, bueno, pues unos serán para uno, pero no te lo hace el programa automáticamente. Tienes aquí un memo donde lo explica. Sencillamente es así, es todo manual, no tiene una forma automática de clasificarlo. ¿Alguna cosilla más? Pregunta, no te cortes. No, gracias. Venga, a ti. No, me ha gustado el programa, está muy interesante. Sí, es un programa interesante. La verdad es que hay muchísimas más posibilidades, pero al menos me ha gustado destacar el tema de las matrices cualitativas, que es muy útil, muy rápido para generarlas. Y luego las representaciones gráficas también están muy bien. También es muy, has visto, yo he elegido una plantilla por hacerlo más rápido, pero es impactante lo rápido que sale el dibujo ya prácticamente hecho. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? Bueno. No. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la charla. A partir de la semana que viene ya publicaremos las siguientes charlas de qué temas tratarán y espero veros aquí en las tardes de los martes. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego.